Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 17 del mes de abril. Le damos gracias a Dios que nos permite vivir esta Eucaristía. Les invito a todos a compartir la Santa Misa. Es necesario que los enfermos vean la misa porque no pueden salir de su casa. Es necesario que usted se alimente de la palabra de Dios. No sea egoísta, compártalo con sus familiares y con sus amigos. Hazte un instrumento de Dios. Hoy vamos a ver en la primera lectura cómo los discípulos perseguidos se fueron y en el camino iban compartiendo, hablando de la palabra. Si usted no sabe lavar, préstenos la batea y nosotros predicamos en su casa. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía, misa gregoriana por el eterno descanso de Fortunata Montilla, Ernesto Pérez Hernández, Amy Angeli Viste, María Vielma, Caterine Lisetti, Carlos Oliver Pérez, Natividad Castro, Juan Loaiza, María José Álvarez, María del Carmen Lara, Andrés Hernández, Carlota Farías Sandoval, Blanca Margarita, David González, Esteban, Laura Camacho, Jorge Corral Mendívil, Ángel Fidel Arellano, Christopher Arellano, María Asunción Pérez. Por la salud de Ramona Corral y Ana Elizabeth Llerenas. Oramos a Dios por cada uno de ustedes, de manera especial por todos los enfermos, por todos los ancianos que ven esta Eucaristía, por todos los niños y jóvenes y adultos que están participando de esta Santa Misa. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, nos muestra que después de que Esteban murió, recuerden en el capítulo 6, cómo Esteban muere apedreado, se levanta una violenta, no una persecución cualquiera, sino una violenta, es decir, una fuerte persecución contra los apóstoles, contra los discípulos. Lo que hace que todo el mundo se vaya. Los únicos que no se dispersan son los discípulos. Y resulta que los que se dispersan se fueron a diferentes lugares y a diferentes sectores y a comunidades y allá predicaban la palabra de Dios. Los que persiguieron a la iglesia creyeron que la estaban destruyendo. Y como la iglesia fue oprimida y la iglesia fue perseguida, la iglesia se expandió, la iglesia fue creciendo. A veces las persecuciones son necesarias. Cuando te vienen las persecuciones, ¿qué haces? ¿Te asustas o confías en Dios? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, vamos a reconocer nuestras faltas. De manera especial pidámosle perdón a Dios, porque a veces cuando nos vienen las crisis, las persecuciones,
nos atemorizamos y no confiamos en Dios. Los discípulos sufrieron violentas persecuciones, sufrieron cárceles, sufrieron apedreos, sufrieron azotes. La persecución no es fácil y los discípulos se mantuvieron en la fe, se mantuvieron firmes. Pidámosle perdón a Dios por esos momentos en que nos ha llegado la prueba y nos hemos asustado y nos hemos apartado de Dios. Cuando nos vienen las dificultades, salimos corriendo de Dios, huimos de Él en vez de acercarnos. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, mis hermanos, a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad.
Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postren ante ti la tierra entera y celebren con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Todos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes,
Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos en la Santa Misa. Vamos hoy a compartir Hechos capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 8. Me gusta mucho esta lectura porque la gente que quiere hacerle daño a la iglesia, la gente que quiere destruir la iglesia, la gente que ofende al Papa, que ofende a los obispos, que desde fuera empieza a atacarla, que la iglesia tiene mucha plata, que en la iglesia cubre a los sacerdotes así, que los curas son esto, que las monjas son aquello. Esa gente que quiere destruir la iglesia, que Dios no existe, que se callen los padres, que le quiten las iglesias, que le quiten los templos. Esa gente que ataca a la iglesia no es nueva. Esa gente que ataca a la iglesia viene desde la persecución que se desató de la muerte de Esteban, desde el tiempo de Cristo, pues. El problema es que la gente que existe hoy día cree que va a destruir la iglesia. Y la iglesia tiene más de 2000 años siendo perseguida. Es el refrán que dice, disculpen la comparación, dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más la iglesia sabe cómo defenderse a todos los ataques por tener muchísimos años de historia que por estas personas que quieren atacarla. Por eso, cuando atacan a la iglesia, cuando quieren destruirla, cuando quieren atacarla, cuando quieren derrumbarla, la iglesia más florece. Aquí en Venezuela hay una mata, hay una planta, algún día se las voy a mostrar cuando esté celebrando la misa en los campos. Una planta que se llama veranera. Veranera. En otros países tiene otro nombre, yo no recuerdo. Y les explico más o menos para que ustedes sepan qué planta es. Es una planta que usted corta un gajito, una rama, un palito, lo siembra, echa raíz y empieza a crecer un bejuco. Una rama, empieza a crecer un bejuco. Y ese bejuco empieza a buscar el sol. Y después ese bejuco que crece empieza a ponerse un poquito más grueso. Y echa muchos bejucos. Y tiene una flor muy bonita. Tiene flores blancas, las flores rojas, las flores fucsias son fenomenales, bellas. Flores amarillas, flores, bueno, de diferentes colores. Y esa planta, cuando le pega más el sol, y cuando tiene menos agua, en vez de secarse, más crece. Cuando usted más la poda, cuando usted más la corta y le aplica cariño, esa planta más florea. Si usted la tiene con mucha agua, si usted la tiene bajo la sombra, esa planta echa hojas verdes. Pero si usted la tiene bajo el sol y si usted la anda cortando, y anda amarrándola a los bejucos para que se vuelva, son enredaderas, se van enredando, esa planta más crece. Algún día se la voy a mostrar. ¿Y por qué le digo? Porque así es la iglesia. Entre más persecuciones haya, entre más problemas, los enemigos de la iglesia creen que la van a acabar, creen que la van a destruir. Pero la iglesia ya está preparada para la persecución. Los cristianos ya sabemos que vamos a ser perseguidos. Esto de que la gente se meta con los obispos, con el Papa, esto de que la gente ofenda a la iglesia, a quienes van a misa, eso es normal, eso va a suceder, eso va a pasar. Desde los inicios de la iglesia era así, desde los inicios de la iglesia era de esa manera. Yo aprendí de un obispo que decía, Monseñor, entre más se oprime a la iglesia más florece, más crece. La sangre, decían los santos, la sangre de los cristianos derramada por Cristo es semilla para que haya nuevos cristianos. Entonces no te andes preocupando porque haya gente persiguiendo a la iglesia, porque eso es normal. No te andes preocupando porque haya gente ofendiendo a los obispos, a los sacerdotes, eso es normal. Miren los chats, miren los comentarios. A veces me pongo a transmitir en vivo
y esos son ataques, y esos son insultos, y esos son palabrotas. Y yo digo, naguara, qué bueno es que estén aquí, y qué bueno es que estén escuchando, porque escuchan y aunque ofendan, están escuchando, y eso es una bendición, que escuchen. Que nos insulten, que nos maltraten, eso no es problema. Que el Papa es la bestia, que la iglesia es la ramera, que los sacerdotes, los obispos son prostitutas, son yo no sé qué, son pedos yo no sé qué, son esto, son aquello. Eso es necesario que pase, porque si la iglesia no tiene persecución y problemas, pues no crece, pues no avanza. Cuando tenemos una iglesia cómoda, cuando tenemos una iglesia que lo tiene todo, no avanza. Y yo les hablo de mi realidad aquí en Venezuela. La gente no venía a la misa, la gente no participaba de la iglesia. Todos eran puntas, todos eran tiraderas a la iglesia, eran maltratos a la iglesia. Pues yo llegué a la parroquia y le di la cara a la gente, qué es lo que pasa con la iglesia. Ustedes los curas son estos, ustedes los curas son estos. Empecé a hacer la misa en la calle y ciertamente comenzamos muy pocas personas. Cuando comenzamos a hacer misas de calle, cuando comenzamos eran 5 y 6 personas, las viejitas que siempre iban, la gente que siempre iba. Y hoy día van 100, van 200 personas, la iglesia ha cambiado, atendemos las comunidades, atendemos los sectores. Y los protestantes todos se unieron para hacerme la guerra. Y entre nosotros los católicos, pues les respondimos. Y ahora ya tenemos un lugar. Y ahora ya tenemos un espacio, y el que se meta, pues ahí estamos. Que nos están criticando, que nos están señalando, pues sí. Pero eso de las persecuciones es normal. Por eso no te aflijas porque salga una persona vidente diciendo que la Virgen María le dijo en sueños que este Papa, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Que los sacerdotes de hoy día, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Que la iglesia se está desboronando, se está cayendo y está a puntico de terminar. Crean lo que dice la palabra. Mateo capítulo 16, desde el 18 en adelante, por ahí en el versículo 20, 21 dice, los poderes del infierno no podrán destruir la iglesia. Ni aunque el mismo Satanás venga, podrá destruir la iglesia. Si no pudo con Cristo, no podrá contra la esposa. Efesios 5, 25 dice que la iglesia es la esposa de Jesucristo y no la podrán destruir. Hoy vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que se desató una violenta persecución. Y no una persecución como las persecuciones tontas que hay hoy día. Y no una persecución como las persecuciones hoy, que los curas son estos, que los curas son de palabras. Una violenta persecución de que agarraban los cristianos, agarraron a Esteban, Hechos capítulo 6, agarraron piedras y le lanzaron y lo mataron. Eso era una violenta persecución. Las persecuciones que hoy tenemos en la iglesia son persecuciones tontas. Que el Papa dijo, que el obispo dijo, que los sacerdotes dicen, que en tal parroquia pasó esto, que en tal parroquia... Entonces vamos a atacar de palabra. Y lo peor es que hay sacerdotes y hay obispos que no toleran insultos, que no toleran palabras y se vuelven delicaditos. No están acostumbrados a persecuciones. ¿Qué sería que nos tocara a nosotros dar la vida por Jesucristo? ¿Qué sería que nos tocara a nosotros ser amenazados o metidos en la cárcel por Jesucristo? Las violentas persecuciones no son constantes, pero pueden suceder. Por eso no nos afanemos cuando venga una persecución o cuando venga un loco por ahí hablando pamplinadas o cuando venga otro hablando pestes de la iglesia. No nos preocupemos, estemos tranquilos. Porque su fundador es santo y su fundador, que es Cristo, dijo que era su esposa y su esposa iba a durar toda la vida, hasta el fin del mundo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Y usted que anda preocupado, anda dándose dolor de cabeza. Ojalá que usted no sea parte de los que persiguen la iglesia. Ojalá que usted no sea parte del problema, sea parte de la solución. Miren cómo lo dice Hechos capítulo 8, versículo 1. El mismo día de la muerte de Esteban murió apedreado. Se desató, oigan bien, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Muere Esteban, apedrean a Esteban, en Hechos capítulo 6 lo amenazan, lo atacan, en Hechos capítulo 7 Esteban muere y Hechos capítulo 8 dice,
Después de que Esteban muere, viene la persecución de la iglesia. Se encarnizaron, se pusieron en contra. Y eso sucede cuando alguien ataca a la iglesia, viene otro y la ataca, y viene otro y la ataca, y viene otro y la ataca, y la ataca, y ataca, y ataca, y ataca, y ataca, y no la destruyen. Bien, por más que venga mucha gente, no la van a destruir. Son 2000 años. Entonces no andes preocupado de que la iglesia se va a acabar o que la iglesia se va a destruir, que el papa, que los obispos. No te preocupes de eso. Dios fundó su iglesia, nadie la podrá. Pues sí está pasando por crisis, sí está pasando por problemas, sí está pasando por angustia. Pues sí, eso es normal. Eso es parte. En el libro de los Hechos del Apóstol le dice que la iglesia era perseguida. ¿De qué te escandalizas? ¿De qué te preocupas? Usted sea un buen cristiano, no la persigas, ayuda, colabora, participa en la iglesia, pero no te aflijas por eso. La iglesia no se va a acabar, ni nosotros los sacerdotes, ni los mismos sacerdotes, aunque hayamos sido malos, ni los mismos obispos las han podido acabar, ni los mismos papas, ni los sacerdotes, ni las religiosas han podido acabar la iglesia. Ven una persecución de afuera y la va a terminar. No. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Aquí hay una dificultad. Cuando la iglesia se persigue, la gente se dispersa. La gente se va. La gente se corre. Y ese es el problema. En la parroquia tal había un sacerdote muy bueno, excelente sacerdote, buenísimo. Hacía oraciones, hacía canciones, visitaba lo maximito, lo mejor que pudieron mandar al pueblo, a tal parroquia. Pero resulta que el padre colgó los hábitos, se fue de la iglesia y dice la Biblia, todos se dispersaron. Así son los curas dejan las cosas por el mundo, yo ya no vuelvo a la iglesia. Ese es el problema. Que cuando vemos una persecución, un escándalo, un problema, nosotros nos largamos, nos vamos, y ese es el peor error que podemos cometer. Cuando tú veas en tu parroquia un error, un problema, no te vayas. La iglesia te necesita, tu parroquia te necesita. Ese escándalo, ese problema va a pasar. Ese escándalo, ese problema va a quitarse. Pero la iglesia necesita de tus manos. Y usted agarra y se va, y se va, y se marcha. Se fue el padre, entonces me voy yo. El padre hizo esto, pues entonces no voy más a misa. Y ese es el problema de los católicos. Que buscan un pretexto, que buscan una excusa, que buscan un problema dentro de la iglesia para paticas, ¿pa' qué te tengo? Agarro mis maletas y me voy. Me marcho, me aparto. Y eso es un error. Cuando más te necesita la iglesia, cuando la iglesia más te tiene a ti ahí, cuando la iglesia más te quiere, cuando la iglesia está más herida, tú sales corriendo y piensas que se va a morir y que se va a caer. Pues no. Cristo viene y sana las heridas. Cristo viene y restaura su iglesia. Entonces debemos aprender que cuando hayan problemas en nuestras parroquias, no debemos abandonarlas, no debemos dejarlas solas. Yo recuerdo una vez que estaba en una comunidad y tuve un problema grave. No de malos ejemplos, no de malos testimonios, sino me amenazaron pues de que no podía participar ahí porque me iban a quitar la vida. El obispo me dijo, váyase, no quiero que le hagan nada. Y yo me fui, porque me mandaron a salir. Un día, un domingo, le dije a la gente, miren mis hermanos, con todo el respeto, con toda la tristeza, les digo, me tengo que ir por órdenes del obispo para defender la vida del sacerdote. ¿Sabe qué hizo la gente? Se fue donde el obispo. Monseñor, necesitamos al padre, nosotros lo vamos a cuidar, no hay problema, mándelo. El obispo me dijo, ¿usted quiere ir? Vaya, atienda. Como 15 días y volví. Y la gente sedienta de Dios, esperando de Dios. Y decían, padre, ¿por qué nos abandonó? Padre, ¿por qué fue? A mí me dio una tristeza, porque me mandaron pues. Y fuimos a buscarlo, y la gente fue a buscar al sacerdote. En esos problemas, en esas crisis, no se abandona el rebaño, no se deja la iglesia sola. Y gracias al obispo que me volvió a mandar para que estuviera con la gente, pudimos construir la iglesia, la casa cural, el salón parroquial, pudimos levantar, pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Entonces la Biblia enseña
que ante las persecuciones no nos dispersemos, no nos vayamos. Acompañemos a Cristo. Cristo está acostumbrado a quedarse solo, se dispersaron todos. Pedro lo negó, Judas lo entregó, los otros salieron corriendo. Ahí quedó solo. Y aún así Cristo no los odió. Se levantó una violenta persecución contra los apóstoles, contra la iglesia. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por toda Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Habían matado a Esteban. No les quedó chance ni siquiera de enterrarlo porque los estaban buscando a todos para matarlo. Entre tanto, un perseguidor, del que hablaremos mañana, pasado estos días, Saulo, hacía estragos en la iglesia. ¿Cómo se hace estragos? No dice destruía la iglesia, hacía estragos, es decir, hacía daño, es decir, perseguía, es decir, era una persona que quería acabarla y nunca la acabó, pero él quería hacer estragos. Entraba en las casas. Ustedes pueden leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 46. Todos los días, con alegría, iban al templo. Se reunían en las casas para partir el pan. ¿Qué hacían los apóstoles, los discípulos? Iban a las casas diariamente a comer la Eucaristía, el cuerpo de Jesucristo. Saulo hacía estragos. Ya sabía que los discípulos del Señor, los que seguían a Cristo, se reunían en las casas. Y él llegaba, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Pablo se estudió lo que hacía la iglesia y llegaba a las casas donde se reunían para hacer la misa, la celebración, y los encontraba y le decían: pajaritos, vámonos presos, y se los llevaba. Eso es hacer estragos. Miren que hasta ese tipo, hasta esa forma de persecución no hemos llegado. A nosotros las persecuciones que tenemos son amenazas, son malas palabras, son gritos, santurrones, beatos. Esas son las persecuciones que tenemos. Son críticas. Cada vez que pasa algo malo en la iglesia sale por las noticias. Cada vez que pasa algo bueno en la iglesia nunca sale. Pablo sí los metía presos. Pablo sí se los llevaba encadenados. Pablo sí hacía la vida imposible a los cristianos. Los que se habían dispersado, los que se habían ido, me encanta esto, al pasar de un lado a otro, iban predicando, iban difundiendo el Evangelio. Esto me encanta. Porque lo que ellos querían hacer era callarlos. Lo que ellos querían hacer era silenciarlos. Y los que se iban dispersando, los discípulos, llegaban a Samaria, llegaban a Antioquía, llegaban a Colosa, llegaban a Filipo, llegaban a Gálata, a cualquier lugar, y se ponían a difundir el Evangelio. La gracia de la persecución les resultó una moriqueta, porque estos atemorizados decían: nos van a matar, vámonos, nos van a meter presos, vámonos. Y donde llegaban se ponían a predicar, se ponían a evangelizar. Me llama la atención esto. Y quiero compararlo con lo que hacen muchos migrantes. En estos días me llamaba una señora de Estados Unidos que habla inglés y habla un poco español. Me llamaba y bueno, tenía el teléfono a la mano y pude responder la llamada. Y de lo que le entendí me decía: Padre Marcos, soy católica, vivo en Estados Unidos y mi empleada me puso su evangelio. Me decía: hable un poquito más despacio para entenderle mejor. Lo estoy escuchando. Y me llamaba la atención, aparte de que hable más despacio, me llamaba la atención lo que decía: mi empleada me pasó el evangelio y ahora lo escucho. Mi empleada, no sé cuál sería la empleada, casi no pude hablar con ella porque ni ella me entendía casi, ni yo le entendía casi. La persona que trabajaba, migrante, llegó a la casa de una persona americana y le pasó el evangelio. Y aquella mujer encantada dice: yo me río de sus cuentos, yo me río de sus historias, me alegra oírlo. Y hablaba muy bonito. Lástima que no le pude entender todo y no pudimos hablar mucho. Y ellos son muy puntuales. Hasta luego. Listo.
Oiga, eso era lo que hacían los discípulos. Llegaban a un lugar y difundían la palabra. Hoy nosotros tenemos miles de oportunidades y medios para difundir la palabra. Yo no me acuerdo cómo se llama el señor, pero quiero agradecerle a ese señor y a todos los señores y señoras. Me decía, padre, yo vivo en Estados Unidos, creo que Guatemala, Honduras, y llamé a la radio de mi país y les dije, yo quiero compartir el Evangelio del Padre y la misa del Padre todos los días. ¿Cuánto me cobran? Y la emisora me dijo, necesitamos los permisos del Padre firmados para compartir el Evangelio. Y yo le dije, pues tienen permiso, agarre la misa y compártala, hermano, no hay problema. Padre, pero es que el derecho de autor, eso no tiene derecho de autor. Es que usted sabe que usted puede denunciar. Yo no voy a denunciar a nadie. Y decía, entonces voy a pagarlo. Y decía el Señor, toda mi comunidad, es que no me recuerdo, ojalá el Señor me escuche y me vuelva a mandar el mensaje porque me borró. Toda la comunidad mía escucha la palabra de Dios porque yo la estoy difundiendo. Yo estoy en Estados Unidos, pero allá en mi país, allá lo están escuchando. ¡Qué bendición! Otros han hecho grupos de WhatsApp, de Facebook y ahí comparten el Evangelio. Otros todos los días, hasta me regañan cuando el Evangelio, la misa no sale y no les llega, se ponen bravos. Están en YouTube y usted puede buscarlo en YouTube sin necesidad de que se lo manden. Pero si usted no sabe, ahí tratamos de mandárselo diariamente y se ponen bravos. Padre, ¿usted por qué no lo manda? Yo tengo un equipo de trabajo que hace los envíos, manda el Evangelio, manda y comparte. Y usted es parte de ahí, compártalo usted también. Los que se habían dispersado difundían el Evangelio. Usted que está migrante, usted que está migrando, usted que está en otro país, comparta la palabra. Tiene su fe, tiene su religión y va a otro país, no se apegue a otra. Comparta la palabra, escuche la misa, vaya a la Eucaristía, vaya a su parroquia. Entonces aquellos que perseguían la iglesia y querían destruirla, pensaron que ahí se iba a quedar y los que salieron se pusieron a difundir, a predicar, a compartir. Oigan, miren lo que viene. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y Felipe predicaba a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que Felipe decía, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y todos lo estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría de aquella ciudad. Y me llama la atención Felipe, y vamos a ver más adelante a Felipe. Felipe se puso a predicar, y al predicar la gente creía en Cristo, y al predicar la gente creía en Dios. Y eso es necesario en la iglesia, que los obispos que representan a Felipe, que los sacerdotes, colaboradores, los obispos, prediquemos a Cristo. Hablemos de Dios. Y Cristo va haciendo los milagros, va levantando a la gente, va llamando a personas, va motivando a las personas. Yo recuerdo mucho un sacerdote que ahora es obispo, y el sacerdote decía, tenemos que trabajar por las vocaciones sacerdotales, porque el día en que nosotros estemos viejos y nos muramos, ellos son nuestro relevo, son los que nos van a sustituir. Y ese hombre trabajó mucho por las vocaciones. En el tiempo que él estuvo en el seminario, éramos 70, 80 seminaristas, casi 100 personas en el seminario estábamos. Y él mostraba el empeño. Y hoy día, los que él formó, los que él preparó, ahora somos sacerdotes. Ahora somos sacerdotes. Nosotros que somos cristianos, debemos trabajar para que haya nuevos cristianos. Pero los primeros que debemos cristianizar son a nuestros familiares. Usted debe cristianizar a sus hijos. Usted debe enseñarle a sus hijos la fe. Ellos no la van a aprender solos. Usted debe cumplir el papel de Felipe, enseñar la palabra de Dios, que su hijo haga sus catequesis, que su hijo vaya a su doctrina, que su hijo vaya a la misa, que su hijo reciba los sacramentos, que su hijo participe de la iglesia. ¿Cómo le va a agarrar cariño a la iglesia? Cuando lo vea a usted de primero en misa, cuando lo vea a usted de primero leyendo Biblia, rezando rosario, cuando lo vea a usted de primero en las cosas de Dios. En estos días me llaman la atención porque me mandan un video donde había un niño con un videojuego. Y estaba el niño en un videojuego, no sé, Roblox, algo así se llama. Y el niño con la maquinita, y me llamaban la atención porque era un TikTok y decía, niño jugando en misa. Y la mamá
en esos videojuegos son juegos en línea. Juegos en línea. Y el niño estaba jugando y la mamá le puso la misa. Y decía, jugando en misa, Roblox en misa, no sé cómo decía el video. Y el niño en pleno juego, en vez de escucharse la voz de él hablar o decir, estaba escuchando la misa y ahí estaba el pelado jugando. No debe ser así, pero ahí estaba, me daba risa, porque el niño estaba en el pleno juego y detrás se escuchaba la mamá colocándole la Santa Misa. Y estaba viendo, estaba jugando y estaba en misa. ¿Cómo la ve? Los niños necesitan ser cristianizados. Los niños necesitan ser evangelizados. Son los próximos cristianos. Usted se muere, yo me muero. Son los próximos cristianos, los niños que vienen. Son el relevo. Pero si usted no le predica, si usted no le evangeliza, si usted no se convierte en Felipe, si a usted le enseñaron la fe, si su papá y su mamá le enseñó la fe y usted no la enseña a sus hijos, ¿dónde van a estar los cristianos? ¿Dónde van a haber cristianos? ¿Dónde van a haber personas que tengan fe? Pues se van a acabar porque ustedes y yo no difundimos. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a evangelizar, a creer en Cristo y en medio de las persecuciones a no tener miedo. Las persecuciones siempre van a existir. Que ustedes y yo podamos defender la iglesia y estar firmes en la única y santa iglesia que Cristo fundó y que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por cada una de nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por la paz en el mundo entero, para que cesen los conflictos y Dios nos traiga su paz. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todos los perseguidores de la Iglesia, para que al querer destruirla y al querer dañarla, como Pablo, puedan tener conversión y encuentro con Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todas las personas quienes se han ido de sus hogares, de sus patrias y están migrando, se han dispersado, para que al lugar donde lleguen, al lugar donde se encuentren, puedan difundir la palabra de Dios, puedan difundir el Evangelio de Cristo y así hayan nuevos cristianos que lleguen a Cristo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso también en este día, por todos los que como Felipe predicamos el Evangelio, para que sin temor y con valentía podamos llevar a Cristo a todos los rincones del mundo entero. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, coman de este pan, es mi cuerpo el que se entrega.
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Suba a ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra muerte fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es nuestro Dios. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz. La paz
Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Me hiciste sentir el amor. Necesitaba a alguien como tú para darle a mi vida la luz, para darle a mi vida la luz. Fuiste tú quien me hizo de vida cambiar y sembraste en mi corazón la pureza, la fe, la esperanza y el amor. Y por todo te alabo, Señor, y por todo te alabo, Señor, Señor. Y cada día que pasa, te quiero más, te siento en mi corazón. Hoy mi alma canta porque eres tú quien me da la paz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo canal para disfrutar y vivir la Santa Eucaristía. Hasta mañana, Dios mediante.